Bueno, o sea, la idea de lo que quería contarles esencialmente va a ser dar una tonelada de definiciones hasta que más o menos todo lo que dice en el título tenga sentido y después dar una idea de cómo es que se prueba eh, el enunciado principal que está en el abstract, que es esencialmente que podemos calcular o determinar, mejor dicho, el grupo de Picard de una especie, mejor dicho, de un bicomódulo en especies a partir del grupo de automorfismos de coálgebra. Eh, Mejor dicho, si la especie es un bicomódulo sobre una coálgebra C, entonces el grupo de Picard de ese bicomódulo es isomorfo al grupo de automorfismos de coálgebras de eso. Eso entiendo que es un trabalenguas, así que gran parte de la charla va a ser tratar de desdoblar exactamente qué significa eso. Entonces voy a arrancar bien por lo básico, definiendo qué es especie. Entonces, una especie, digamos, X, es simplemente un funtor que tiene un dominio y codominio bastante específicos. El X sale de esta categoría, que son los conjuntos finitos, esos son los objetos, y los morfismos de esta categoría son solo las biyecciones. Entonces, marco esa X ahí, significa que estoy tomando en cierto sentido el grupoide de unidades de la categoría de conjuntos finitos, me estoy quedando solo con las flechas inversibles. ¿Ok? Y acá aterrizo en espacios vectoriales sobre un cuerpo K. O sea, clásicamente esta definición es de Joyal, y si no recuerdo mal, en la definición original de él, en realidad el codominio son los conjuntos finitos, pero esta es como una suerte de versión linealizada de ese concepto. Entonces, la forma en la que suelen surgir ejemplos desde la combinatoria de este tipo de cosas son siguiendo esta suerte de receta que voy a decir ahora. Concretamente, si uno quiere describir cómo es una especie, dado que es un funtor, tiene que decir cómo actúa en objetos y en flechas. En los ejemplos típicos que vamos a trabajar, si yo evalúo X en un conjunto finito A, esto normalmente va a ser un K-espacio vectorial que va a ser libremente generado por una construcción combinatoria que depende en cierto sentido de A. ¿Ok? Y si yo tengo una biyección entre conjuntos finitos A y B, bueno, naturalmente voy a tener una flecha de un isomorfismo de espacios vectoriales, de acá a acá, y la idea es que en casi todos los ejemplos, esta transformación lineal simplemente va a ser, bueno, el X sub A tiene cierta base indexada por objetos combinatorios que dependen de A, y lo mismo es cierto de B, y bueno, esa transformación lineal simplemente va a estar determinada por permutar los elementos de la base de XA de acuerdo a lo que me dicta la permutación sigma. Pero lo que voy es que simplemente una transformación lineal entre espacios vectoriales que tienen una base distinguida, y ese isomorfismo viene por biyectar estas bases. Enseguida voy a dar algún tipo de ejemplo y con un poco de suerte esto va a ser un poco más claro. Entonces pasemos a dar algún ejemplo de esto. Por ejemplo, si tomo la especie de permutaciones, ¿cómo se porta este objeto? Bueno, si me dan esto lo puedo evaluar en un conjunto finito A, y eso me da, por definición, el espacio vectorial libremente generado por el conjunto de permutaciones de A. Acá por permutación estoy entendiendo una sucesión ordenada de elementos de A. ¿Ok? Y entonces ahora, si tengo una biyección entre dos conjuntos finitos A y B, bueno, esa biyección sigma induce una biyección entre el conjunto de permutaciones de A y el conjunto de permutaciones de B. Y eso, a la vez, induce eh, un isomorfismo lineal en esta dirección, que simplemente lo que hace es biyectar las bases distinguidas dadas por las permutaciones de A, reetiquetando esas permutaciones a través de sigma. ¿Ok? Y uno más o menos, cuando ve esto, se convence de que esencialmente cualquier construcción
combinatoria que uno puede hacer sobre conjuntos se puede codificar de esta forma. Entonces tenemos muchos otros ejemplos de especies, por ejemplo, no sé, la especie de árboles, que de nuevo ahí, si yo evalúo la especie de árboles en un conjunto finito X, me da el espacio vectorial libremente generado por el conjunto de árboles cuyos vértices son elementos de A, por ejemplo. Y así uno puede hacer muchas funciones, no sé, grafos, las partes de un conjunto, posets, y etcétera. Esencialmente, reitero, cualquier construcción combinatoria da lugar a un objeto de este estilo. Una observación importante es que, como dijimos que una especie es un funtor, tiene sentido hablar de la categoría de especies, que la notamos así como SP, y donde obviamente los objetos ahí son las especies y los morfismos son transformaciones naturales entre estos funtores, ¿no? Es una categoría de funtores. Y una cosa bastante útil en la práctica cuando uno quiere trabajar con una especie es la siguiente observación, que es que si yo evalúo una especie X en el conjunto N, esto es una notación que significa el conjunto de números naturales entre 1 y N. ¿Okay? Acá, este objeto, el objeto 1N, en la categoría de conjuntos finitos y biyecciones, tiene como grupo de automorfismos al grupo simétrico de N elementos. ¿Ok? Entonces, de este modo, este espacio vectorial, el espacio vectorial que uno obtiene al evaluar X en ese conjunto, es un espacio vectorial con una acción de grupo simétrico que es K-lineal. O sea, en otras palabras, esto es un SN módulo, o una representación de SN. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que para entender cómo funciona la especie X, basta con conocer toda esta familia de SN módulos para cada número natural N y el 0. ¿Ok? La idea detrás de eso es el hecho de que el conjunto de salida, mejor dicho, la categoría de salida de una especie, que es el grupoide este de conjuntos finitos y biyecciones, es una unión disjunta de los grupoides de conjuntos finitos, si querés, de n elementos. ¿Ok? Y entonces lo que estoy diciendo es que para conocer el funtor, te basta con conocerlo en cada una de estas componentes conexas del grupoide. ¿Ok? Y para conocerlo en una componente conexa, alcanza con conocerlo en un punto. Eso es simplemente porque es un grupoide. ¿Ok? Entonces un montón de veces es más cómodo pensar, hay veces que es más cómodo pensar a las especies como un funtor, y hay veces que es más cómodo pensarlas como una colección indexada por los naturales de representaciones de grupos simétricos distintos. ¿Ok? Y al menos una de las ideas o motivaciones originales de las especies es tratar de dar una versión categórica del concepto de función generadora. Esto se da en el siguiente, o se puede precisar esta idea en el siguiente sentido. Si yo tengo una especie X, puedo asociarle una serie de potencias, que yo le llamo serie de Hilbert, no sé si será el nombre más adecuado porque va a ser una función generada exponencial. Las de Hilbert suelen ser ordinarias, no exponenciales, pero bueno. Entonces, esto lo defino simplemente como la serie de potencias o función generada exponencial, cuyos coeficientes son las dimensiones de estos objetos evaluados en el conjunto 1n y t a la n sobre n factorial. Entonces la idea de esto es que, como de nuevo en los ejemplos típicos, el conjunto X evaluado o mejor dicho, la especie X evaluada en el conjunto finito de n elementos, tiene como base a todas las construcciones combinatorias de tipo X en n elementos, ¿no? Así que la dimensión esa justamente es precisamente la cantidad de cosas de tipo X que hay
en n elementos. Entonces, esta serie Hilbert lo que codifica es precisamente la función generadora exponencial asociada a la sucesión de números, a esa sucesión de números, ¿no? Entonces, idealmente, lo que nos gustaría es, bueno, tenemos como esta suerte de categorificación de lo que es una función generadora, pero bueno, sobre una función generadora uno puede hacer un montón de cosas. Puede sumarlas, puede multiplicarlas, puede componerlas. Entonces, una de las cosas que uno le gustaría hacer es levantar todas esas operaciones a operaciones en la categoría de especies, y de modo que, por ejemplo, no sé, tener una noción de suma de especies, que cuando pasamos a las series de Hilbert asociadas, resulte que la serie de Hilbert de la suma sea la suma de series de Hilbert, claro, y etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer en un segundo, pero antes quiero dar un ejemplo importante más que me salteé, que va a ser importante en lo que sigue. No, nunca lo dije, pero si hay preguntas, todo bien, interrumpan, que y no pasa nada. El ejemplo importante que iba a mencionar es a la vez muy importante y a la vez un ejemplo muy, muy sencillo. Pero no lo dije entre los ejemplos del principio porque justamente esto no responde demasiado a una construcción combinatoria, simplemente algo que es útil tener a la mano, que es el de la especie exponencial, que la voy a anotar como una E. Ok, esto es simplemente un funtor, pero con esta asignatura, y es el funtor que es constantemente K. ¿Okay? A cualquier conjunto finito le asocia el espacio vectorial K, y a cualquier biyección le asigna la identidad. Entonces, o sea, justamente el nombre exponencial es bastante sugerente porque la serie de Hilbert de la exponencial, como la dimensión cuando evalúe en cada uno de estos es 1, porque el espacio vectorial es K, es precisamente la función exponencial, ¿no? Ahí el nombre. Y por ejemplo, si quisiéramos describir a esto, pensando en la descripción de una especie como una familia de representaciones de grupo simétrico, esa especie, esa colección de representaciones de grupo simétrico es precisamente la representación trivial en cada n. ¿Okay? Así que es una especie muy sencilla, pero en un rato vamos a ver que es importante para la teoría porque toma como un lugar central. Ok, buenísimo. Entonces, quiero retomar esta idea de cómo se pueden categorificar estas nociones de suma y producto, al menos, de funciones generadoras. Y bueno, yo digo que la suma es medianamente fácil de categorificar porque la suma de series de Hilbert, o mejor dicho, la suma de funciones de series potencias se da lugar a lugar. Entonces, para un objeto suma, lo que me gustaría es que la dimensión del objeto suma sea simplemente la suma de las dimensiones, ¿no? Y eso es bastante sugerente, o sea, lo que debería tomar como definición de la suma de especies, bueno, será simplemente la especie, que cuando evalúen un conjunto finito A, me dé, y bueno, la suma directa de espacios vectoriales. Y bueno, la acción en flechas no la voy a explicitar, pero es más o menos evidente, es actuar en cada sumando. ¿Ok? Y para el producto nos gustaría tener una estructura monoidal sobre la categoría de especies, o sea, un producto monoidal, de modo que pase lo mismo, ¿no? Que la serie de Hilbert del producto sea el producto de las series de Hilbert. Para eso hay una definición interesante, que se conoce como el producto de Cauchy, que supongo que es producto lleva este nombre porque es como la categorificación del producto de Cauchy de series. Pero también en la literatura a veces se lo conoce como convolución de Day. Y la definición de este producto monoidal es bastante sencilla también, pero quizás no es tan evidente como para adivinarla como la de la suma. Entonces, la especie esta producto es cuando uno la evalúa en un conjunto A, toma el siguiente valor.
es la suma directa sobre todas las descomposiciones de A en dos conjuntos finitos I y J. ¿Okay? O sea, ese símbolo significa que I y J son dos subconjuntos de A que particionan A. La unión es disjunta y cubren todo. Y acá pondré X en I, tensor, y este tensor es tensor de K espacios vectoriales, de IJ. ¿Okay? Y no voy a decir exactamente cómo actúa esto en flechas, pero no hace nada muy alocado. Es de nuevo actuar ahora en el producto tensorial factor a factor y en cada sumando. Bueno, entonces hagamos la cuenta, porque dado que tiene muchos preliminares esto, no voy a poder hacer demasiadas cuentas explícitas sobre las demostraciones de lo que prueba, así que al menos quiero hacer una cuenta en el transcurso de la charla. Así que probemos que vale lo que quería, ¿no? Que la Hilbert de este producto es el producto de las series de Hilbert. Entonces esto dijimos que por definición es la suma sobre todos los n's mayores o iguales que 0 de la dimensión de esta especie, que es la especie de producto, evaluada en el conjunto de n cosas, por t a la n sobre n factorial. Bueno, y esto por definición, por la definición que dimos de cómo es la especie de producto, es esta suma, y ahora viene otra suma indexada por estas particiones, ¿de qué cosas? De la dimensión de cada uno de estos sumandos acá. Y eso es simplemente el producto de las dimensiones. Entonces, dimensión de x evaluada en y, por la dimensión de y evaluada en j, por esto otro. Y ahora, una observación fácil es que si yo tengo dos conjuntos I e I' que tienen el mismo cardinal, entonces, bueno, son biyectables, y en particular los espacios xy y xy' son isomorfos y en particular tienen la misma dimensión. Así que esta suma uno la puede reagrupar contando por los posibles cardinales que tenga un subconjunto, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que esta suma la puedo calcular como una suma de i igual 0 hasta n y agrupar en un sumando todas las colecciones en donde el elemento i, o donde el conjunto i tiene precisamente i chiquita de elementos. ¿Ok? Entonces, de esos conjuntos hay exactamente n tomados de ahí. Y bueno, puedo elegir como un representante para esto al conjunto 1 hasta ahí, ¿no? Y de este lado puedo hacer lo mismo. Y ahora, si el complemento de un conjunto i de i elementos tiene n menos i elementos, entonces para este puedo tomar como representante a este otro conjunto. ¿Ok? Y bueno, pero ahora este combinatorio es n factorial sobre i factorial n menos i factorial. Y lo que me quedó es precisamente el producto. O sea, una vez que uno cancela esto con esto, te queda precisamente el producto de la serie de Hilbert, ¿no? De x en t y de y en t. Ok, buenísimo. Entonces esto era más o menos para decir por qué la definición de producto de Cauchy tiene sentido que sea esa, no es una construcción así medio sacada de la galera. Perfecto. Entonces, bueno, además resulta que nosotros, o sea, este producto da una estructura monoidal en la categoría de especies, que eso involucra un montón de chequeos que obviamente no voy a hacer, pero una cosa más o menos fácil es ver que la unidad para este producto también es relativamente fácil de adivinar con lo que dijimos recién. Como queremos que el producto monoidal categorifique la noción de función generadora, idealmente la unidad para este tiene que ser tal
que su función de Hilbert asociada sea la serie, ¿no? Entonces eso te dice que la unidad para el producto monoidal tiene que ser tal que, bueno, la dimensión de, o sea, si esto fuese la unidad, la dimensión de este espacio es 0 para cualquier n positivo, ¿no? Y debería ser 1 para n igual 0. Y efectivamente uno hace la cuentita y verifica eso, pero termina siendo esta especie que se llama 1, que cuando la evalúo en un conjunto finito A, me da K, si el conjunto A es el vacío, y 0 si no. Ok, y de nuevo, esto es con la acción en flechas obvia, ¿no? O sea, sobre los conjuntos de cardinal positivo no hay mucho que hacer porque los espacios vectoriales asociados son 0, y sobre el vacío, la flecha vacía se corresponde a la flecha de identidad de K. Ok. Bien, entonces ya tenemos una estructura monoidal en la categoría de especies. Entonces una cosa simpática que uno puede hacer siempre que tiene una categoría monoidal es tratar de entender cómo son los objetos monoide o comonoide o comódulos o monoides de Hopf, etc. O sea, cualquier estructura algebraica que se pueda plantear en términos de morfismos que involucren eh, objetos y sus productos tensoriales entre sí, es algo que puedes codificar en una categoría monoidal. En particular, tiene sentido hablar de monoides en especies y, o, o álgebras, depende de cómo quieras decirle a esta cosa, pero por esta cosa entiendo a cualquier especie A que venga provista de un morfismo de multiplicación con esta asignatura y una unidad que va del 1 de la estructura monoidal en A, y que están sujetas a las condiciones de siempre de asociatividad, ¿no? De asociatividad y unitalidad. Pero como vamos a hablar de comódulos más adelante, prefiero pararme un segundo más en qué es un comonoide o coálgebra en especies, que es obviamente la noción dual, es simplemente dar... De hecho, creo, si no me equivoco, Gastón, no sé si había dado la definición por flechas de esto, pero la vez pasada. Pero bueno, por las dudas lo recuerdo. Digamos que es C, no A. No tanto, dije algo, pero no tanto. Mejor Ok, recordar. buenísimo, bueno. Dale, gracias. Entonces, dar un comonoide es simplemente dar una flecha, que la anoto como un triangulito, que va en la dirección opuesta a la multiplicación, y la solemos llamar comultiplicación, y un morfismo de counidad, que va de nuevo en la dirección opuesta de la unidad. Y estos están sujetos a axiomas que son duales a los de álgebra. Entonces, en particular, están sujetos a una condición que se llama coasociatividad, que esencialmente es la conmutatividad de este cuadrado, que lo que te dice esto es que si multiplicas una vez, la segunda vez puedes hacerlo a izquierda o a derecha, y el resultado final esencialmente será el mismo. Y esto de nuevo, es si uno invierte las flechas, esta es la condición de asociatividad de un álgebra, ¿no? Y la comunidad se traduce al hecho de que si vos comultiplicás y aplicás la comunidad en alguno de los dos factores, acá es en C tensor el 1, y acá uno tiene un isomorfismo natural, que es el dado por la estructura monoidal, que identifica C con tensorizar por el objeto unitario. Y bueno, esto pido que sea un iso, y también el mismo triangulito conmutativo con el épsilon del otro lado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es algo que tiene sentido plantear eh, en cualquier categoría monoidal. Y ahora la pregunta interesante va a ser qué significa esto concretamente en especies, que es una pregunta súper razonable, y que no voy a responder para coálgebras, lo voy a responder para comódulos sobre una coálgebra en específico. Entonces necesito un épsilon más de definiciones,
pero paciencia que finalmente va a ser algo bastante concreto. Entonces, si yo tengo del mismo modo que si yo tengo una álgebra, puedo considerar los módulos sobre esa álgebra, dualizando todos los diagramas involucrados en esa definición, no puede tener el concepto de comódulo sobre una coálgebra. Y entonces, si C es una coálgebra, digamos, un C comódulo a izquierda en principio, es una especie de X junto con un morfismo de coacción a izquierda, que se suele notar lambda, que tiene esta asignatura y está de nuevo sujeto a una condición de compatibilidad, que es la siguiente, que es que si yo coactúo y después vuelvo a coactuar, aplico identidad tensor L, esto debería ser lo mismo que coactuar y después comultiplicar sobre la coálgebra. ¿Ok? Insisto de nuevo, esta es la condición dual a lo que pasa en módulos, ¿no? En módulos, si uno actúa por un producto, eso es lo mismo que actuar por el factor de la derecha primero y después por el factor de la izquierda. Esto es Tengo una esencialmente lo pregunta, mismo. Fer. Sí, sí, obvio. Probablemente sea una tontería, pero morfismo de especies, ¿qué es si pensás que cada especie es una colección de espacios vectoriales indexados por naturales? Es una familia de... O sea, porque esta cosa... Esto no solo es un espacio vectorial, sino que es un SN módulo. ¿Ok? Entonces, si lo pensás así, es una tira de morfismos de representaciones de SN módulos. Morfismos de representaciones de SN. Ok. No sé si eso responde a lo... Sí, responde. Ok. Eso sale de pensarlo como un funtor y pedir que un morfismo de especies sea exactamente una transformación natural. Sí. O sea, el punto Ok. de que todo se reduce a la evaluación en un punto solo Sí. es por el hecho de que un funtor que sale de un grupoide está completamente determinado por el valor que toma en un punto, y eso es esencialmente porque la inclusión de un punto en un grupoide es una equivalencia de categorías. Sí, ok. O sea, la versión más familiar de este fenómeno es el hecho de que si tomás pi1 en un punto específico, es isomorfo a tomar el pi1 en cualquier otro punto de la misma componente conexa. Acá, para que esto sea cierto, el grupoide tiene que ser conexo, ¿no? Si no es mentira. Ok. Bueno, volviendo a esto, entonces tenemos que un C comódulo, dado una coálgebra, un C comódulo a la izquierda es algo con una coacción así, y obviamente a derecha es lo mismo, pero con una coacción ρ, que es hacia el otro lado. Y con una compatibilidad similar, que no voy a escribir, pero es esencialmente el mismo diagrama a derecha. Entonces, una familia de comódulos interesantes son los comódulos sobre la especie exponencial E. Y enseguida vamos a ver por qué. Pero para que eso tenga sentido, primero debería decir cuál es la estructura de coálgebra de E. Entonces, el punto es que E es una coálgebra, en realidad es mucho más, es un álgebra de Hopf en especies, pero por ahora el resto de la estructura no me va a importar demasiado. Entonces, para decir por qué es una coálgebra, debería dar una comultiplicación sobre E y una counidad. Y bueno, esta delta justamente como si tiene que ser una flecha entre especies, tiene que ser una transformación natural. Y justo por lo que decía Fran hace un ratito, esto me alcanzaría con decir cuánto vale en estas evaluaciones, ¿no? Y acá tiene que ser un morfismo de SN módulos, y acá debería evaluar
E tensor E en el mismo conjunto, pero ya voy a desdoblar esa definición a esto. Entonces tengo que dar un morfismo que es Sn equivariante de este estilo. Entonces, esto de acá, como dijimos que es constantemente K, esto es K. Y esto es un montón de copias de K. O sea, cada uno de estos es de hecho por definición es K. K tensor K, si querés, que es naturalmente isomorfo a K. Y el delta lo único que hace es el morfismo K lineal que manda al 1 de este espacio vectorial a la suma de todos estos unos. Donde, acá obviamente estoy usando notación, pero lo que quiero decir con esto es que cada uno de estos espacios es isomorfo a K, y estoy tomando una suma de estos espacios, entonces eso tiene una base indexada por el 1 de cada uno de esos sumandos, ¿no? Si quieren, para ser más precisos, podríamos poner esto. Y lo que significa esta suma es, este término es el 1 correspondiente al sumando indexado por esa descomposición, ¿ok? Bueno, eso es Sn equivariante. Acá la acción de Sn es permutando esos sumandos, ¿ok? Y eso responde al principio y si no, ¿qué vas a poner ahí? Es lo único que tiene alguna clase de sentido. Y la comunidad también uno puede llegar a adivinarla, dado que recuerden que el 1 es solo no nulo cuando el conjunto en el que evalúo es el vacío, ¿no? Entonces, para esta fecha lo único que hay que decir es qué pasa en el vacío. Y en el vacío, esto es K y esto también es K. Entonces puedo poner la identidad y ya. Y uno se sienta un rato y hace todas las cuentas y verifica que esto da una estructura de coálgebra sobre E. Entonces tiene sentido plantear que es un comódulo sobre E. Y enseguida vamos a ver que eso sí responde a una noción combinatoria supernatural. Entonces, un ecomódulo a izquierda, entonces dijimos que es una especie de X con una coacción que se ve así. Entonces, concretamente, si uno evalúa esta coacción, que no es una transformación natural, entonces una piensa cómo es la componente en I, en un conjunto finito I, esto será una transformación lineal de este estilo. Y acá vendrá EJ, tensor. Estos tensores son sobre K siempre. ¿Qué bajón esto? J amonio. ¿Ok? Y ahora el punto es que este tipo de acá es K. Entonces, tensorizar sobre K contra K no es particularmente interesante, y esto resulta ser isomorfo a, si querés ahora, es la suma sobre los J amonios que son subconjuntos de I de X sub J amonio. Entonces, al final del día, ¿qué es un comódulo sobre E? Bueno, es una especie de X que además viene con una familia de morfismos que ¿cómo son? Van de X evaluado en un conjunto I a X evaluado en cada uno de los subconjuntos de I, sujetos a ciertas condiciones de asociatividad. Entonces, desde el punto de vista combinatorio, digamos, lo que resulta ser es que un ecomódulo lo que codifica es cuando una construcción combinatoria X tiene alguna noción de restricción a subconjuntos. ¿Ok? Y justamente las condiciones de asociatividad lo que te codifican es el hecho de que si vos restringís y volvés a restringir a un conjunto más pequeño, eso es lo mismo que restringir al conjunto más pequeño de entrada. ¿Ok? Para dar un ejemplo para fijar ideas, un ejemplo de comódulo es, por ejemplo, la especie de posets. Poner que lo llamo P a esto. Entonces, justamente para dar
cómo es la coacción de E sobre esto, para hacer algo así, debería dar una flecha de este estilo. Y justamente este es el espacio vectorial generado por las estructuras de posets sobre I, y cada uno de estos son los espacios vectoriales generados por las estructuras de posets sobre J amonio, ¿no? Entonces, ahí simplemente lo que hace esta flecha es justamente restringir. Si tengo un elemento básico acá, que es un orden parcial, bueno, lo restrinjo a un orden parcial sobre J, y eso me da otro orden parcial, ¿no? Entonces, mando ese orden parcial a esta otra suma sobre todas sus posibles restricciones. Y de nuevo, o sea, lo que estoy codificando con la asociatividad de esto es que restringir dos veces es lo mismo que restringir de una al conjunto más pequeño. ¿Ok? Entonces, el eslogan fácil es simplemente que un ecomódulo es eso, es una especie con una noción de restricción. Bueno, ya casi falta una definición más y se puede entender todo lo que decía el título. Bueno, y una cosa que justamente para E es bastante razonable es que en un segundo voy a querer dar una estructura, o sea, lo que me gustaría hacer es dar una estructura monoidal sobre los comódulos. Me gustaría poder multiplicar de alguna manera comódulos entre sí y volver a tener un comódulo, pero eso ya es algo que uno sabe de estar familiarizado con módulos, que no es cierto. Si yo tensorizo, por ejemplo, si yo tengo un módulo M sobre una álgebra A derecha, bueno, esto lo puedo tensorizar sobre A con un módulo a izquierda, pero lo que obtengo ahí no tiene estructura de módulo de ninguna forma. Entonces, si lo que quiero obtener es un producto que me vuelva a caer en la categoría, lo que tengo que pedir a los módulos es que sean bimódulos en realidad. Entonces, si yo tensorizo sobre A bimódulos, todo bien, vuelvo a obtener un bimódulo. Entonces, justamente para poder tener una esperanza de tener una estructura monoidal sobre los comódulos, tengo que pedir que sean comódulos a ambos lados. ¿Ok? Es por eso que voy a pensar en la categoría esta, de bicomódulos. ¿Okay? Un bicomódulo no dije qué es, pero simplemente algo que es un comódulo de izquierda a derecha y donde las coacciones son compatibles en el sentido razonable. Y justamente, por ejemplo, para E no es particularmente molesto porque E es, ¿cómo es? Es co-conmutativa. Entonces, un comódulo a izquierda Una es lo mismo que un comódulo. pregunta, Sí, sí. perdón, una pregunta, Fernando. Me perdí creo que. ¿Vos definiste antes el producto tensorial en la categoría de especies? Sí. Si querés vuelvo a la definición de eso. Bueno, y dijiste que E es un objeto, es una coálgebra dentro de en la categoría. Sí, de acuerdo. ¿Es una álgebra de Hopf también? Sí. Y, o sea, la estructura para hacer la álgebra de Hopf es bastante pava, porque como es todo de dimensión 1 en cada lugar, medio que si uno se siente un rato, sale cuáles son las multiplicaciones. Por ejemplo, la multiplicación ahí es que debería dar una flecha así. Y esto es es un montón de espacios vectoriales que son K, cuando uno lo evalúa en un conjunto I. Y acá es simplemente mandar cada uno de los elementos básicos de acá al elemento básico de acá. O sea, mandar cada uno de estos unos al uno de allá. Ok. ¿Y no te sirve esa estructura para definir que el producto de comódulos, la categoría monoidal en la categoría de comódulos sobre el álgebra de Hopf? Me estoy perdiendo algo. ¿Por qué lo tenés que definir sobre módulos a derecha y módulos a izquierda? Estoy perdiendo algo. O sea, puede ser que sea así, pero al menos no es la definición que voy a dar. No sé si... Ah, ok. O sea, ¿Me puedo probablemente... meter? Sí. Podés hacer las dos cosas, son estructuras monoidales distintas, que de hecho son compatibles entre ellas, pero, o sea, podés hacer las dos cosas y... Ah, ¿son distintas? Yo pensé que iba a dar Sí. la misma.
Claro, no, o sea, lo que voy a hacer ahora es dar una estructura monoidal sobre la categoría de bicomódulos. Y lo voy a hacer en general, no solo para E. O sea, no estoy seguro de haber entendido a qué apuntaba la construcción que decías, pero en principio C es solo una coálgebra, no necesariamente es una álgebra de Hopf. ¿Puedo hacer un ok. comentario? Dale, sí, obvio. ¿Viste, Gastón, que, en realidad todos, pero que tenés cuando vos tenés una álgebra de Hopf, vos podés hacer, en los bimódulos sobre ella, vos podés hacer el producto tensorial sobre A, que es el análogo al que va a decir ahora Fernando, y vos podés darle una estructura, por otro lado, de bimódulo al producto tensorial sobre K, que es la análoga a las que vos decís. Sí, Bueno, nada, eso, son distintas, ok, son dos ok. distintas. Sí, me adelanté, iba a decir otra cosa, perdón. No pasa nada. Bueno, entonces, lo que iba a decir es que sobre E, o sea, yo antes me motivé que tiene sentido medianamente natural considerar E comódulos a izquierda, pero como E es co-conmutativa, en comódulo izquierda-derecha es esencialmente lo mismo, y además la categoría de especies, no lo dije, pero es simétrica, entonces justo para E no perdés mucho al pasar a bicomódulos, pues esencialmente lo mismo. Y lo que voy a decir es que esto tiene un producto monoidal, con este producto que se suele notar con un cuadradito y llamamos producto cotensorial. Y resulta ser un subobjeto del producto tensorial de especies. Entonces, la primera vez que uno ve esta definición suele, al menos para mí me resulta un poco chocante, pero es más fácil o más natural si uno lo piensa como de nuevo dualizando la construcción del producto tensorial de A módulos. Entonces, yo tengo M y N, dos bimódulos sobre A. Este objeto es simplemente un cociente del producto tensorial sobre K, en donde lo que haces es cocientar de modo que los escalares pasen de la izquierda de N a la derecha de M, esencialmente. Entonces, la manera más formal de decir eso es que cocientas por esta cosa, que es la imagen de... ¿qué quiero decir? Quiero decir que si actúas sobre M, esto debería ser igual que actuar sobre N a izquierda, ¿no? Esta es la identidad de N, esta es la identidad de M, lambda, acá. ¿Ok? O esto, si querés, es el coegalizador de estas dos flechas. ¿Ok? Entonces, resulta ser que el producto tensorial de A módulos es un cociente del producto tensorial usual. Bueno, la definición para comódulos va a ser dual, y lo que voy a pedir es que el producto cotensorial, ahora de comódulos, entre X e Y, sea el egalizador de estas dos flechas. Y eso es lo mismo que el núcleo. Este de acá es un conúcleo, ¿no? Este va a ser el núcleo de justamente esta diferencia. Y en este caso, el cotensorial no es un cociente, sino que es un subobjeto del producto tensorial usual. Bueno, esto del mismo modo que para el producto tensorial de módulos, en general, hacer esto tiene sentido siempre que X tenga una estructura de comódulo a derecha y que Y tenga una estructura de comódulo a izquierda. Pero si son C comódulos, termina siendo que el producto entero tiene una estructura de comódulo también, que es la heredada de la estructura izquierda de X y la estructura derecha de Y. Bueno, buenísimo. Y no es muy difícil ver que, del mismo modo que el neutro para el producto tensorial de módulos es el módulo regular A,
Y bueno, resulta ser que el elemento, o sea, la unidad de la estructura monoidal dada por el cotensor es C, que es la coálgebra base. ¿Ok? Eso de nuevo es una cuentita que no es demasiado difícil. Y entonces, finalmente ahora sí tenemos todas las definiciones que necesitaba. Entonces el objetivo que queremos, o que teníamos planteado, es tratar de decir lo más posible sobre el grupo de Picard de la categoría de C-comódulos, de C-bicomódulos. Entonces, ¿qué es el grupo de Picard? En general es un invariante interesante que podés mirar sobre cualquier categoría monoidal. Y es simplemente esta cosa, es un grupo, y los elementos de ese grupo son clases de isomorfismo de C-comódulos, C-bicomódulos, que son inversibles para el producto monoidal, que en este caso es el cuadradito el producto cotensorial. Bueno, entonces, ¿y cómo es el producto en el grupo de Picard? Si yo quiero multiplicar dos clases de isomorfismo, bueno, el producto va a ser la clase de isomorfismo del producto cotensorial. Y justamente, como son inversibles para el producto cotensorial, esta cosa queda un grupo, sino quedaría un monoide en principio, nada más. Bien, o sea, esto tiene el nombre grupo de Picard porque la idea es que generaliza el grupo de Picard de la geometría, digamos. En ese caso, los objetos son fibrados vectoriales, creo, sobre una variedad, y los objetos inversibles son fibrados de línea. Y ahí el producto tensorial que uno mira es el producto tensorial de fibrados. Ok, entonces, yo había hablado, creo, de lo que habíamos hecho sobre este problema el año pasado, creo. Y lo que habíamos hecho hasta esa altura era determinar ese grupo de Picard para la especie exponencial, pero esencialmente con una construcción que era bastante a mano. En el sentido de que caracterizamos cómo tenía que ser un ecomódulo para ser inversible para el producto cotensorial, y ahí vimos que no había demasiada libertad para eso, entonces uno podría llegar a tener chance de dar una clasificación completa de los bicomódulos inversibles, y efectivamente lo puedes hacer, no es tan complicado, y después la segunda cuenta es ver cómo es la estructura de grupo ahí, que esencialmente ver cómo es el resultado de cotensorizar dos cosas así. Pero algo que se conoce, digamos, que de trabajos, hay mucha gente que trabajó sobre esto, sobre el grupo de Picard de comódulos, en el caso no de comódulos sobre una especie, sino de comódulos asociativos, lo de siempre, digamos, sobre espacios vectoriales. Y hay trabajos de los 90 bueno, el que más leí para hacer esto es el de Yang y Torrecillas, pero incluso hay un montón de gente que trabajó en esto, incluso Andrea y Marco tienen algún trabajo que involucra al menos el producto cotensorial de comódulos sobre espacios vectoriales. Y uno de los resultados de estos de Yang y Torrecillas muestra que bajo hipótesis relativamente razonables sobre la coálgebra, que no, cuando digo coálgebra en ese caso es coálgebra sobre espacios vectoriales nada más, lo que ellos prueban es que en muchos casos lo que vale es que el grupo de Picard de esta categoría es isomorfo a el grupo de automorfismos de coálgebras de C. Y ese resultado está bueno porque te da una... Primero, él hizo súper explícito, y en segundo lugar, en teoría, uno si quisiera entender cómo funciona este grupo de Picard, necesita de alguna forma poder producir, o poder disponer de una clasificación salvo isomorfismo de los comódulos inversibles. Y eso en principio involucra fabricar todos los inversibles que hay de alguna forma, y eso es como un problema que en principio uno no sabe dónde empezar. Mientras que el lado derecho del isomorfismo es algo que es, en cierto sentido, interno a la coálgebra. Si uno entiende
bastante, lo suficientemente bien a la estructura multiplicativa, uno podría llegar a tener chance de determinar cómo es el grupo de automorfismos ahí. Entonces nos preguntamos si este mismo resultado podría llegar a valer en esta otra categoría, en la categoría de especies. Y bueno, lo que hicimos fue esencialmente mirar con cuidado esa demostración y ver si se podía adaptar en general para categorías monoidales. Y la respuesta es, para categorías monoidales no sabemos, porque en muchos pasos de la demostración de Zhang, él usa fuertemente la estructura de cuál es la estructura monoidal concreta de la categoría de espacios vectoriales, y justamente en esos pasos hubo que hacer un argumento que involucra explicitar cuál es la estructura monoidal de la categoría de especies, y como que las cuentas dependen fuertemente de cuál es la estructura monoidal concretamente. Así que no sé si es cierto esto para una categoría monoidal en general, pero al menos para especies sí. Armando, Sí. una Sí, pregunta. ¿Para coálgebras graduadas, por ejemplo, funciona eso? Sí, para coálgebras graduadas sí. Creo que el punto ahí es que, o sea, hay un trabajo de Zhang donde tiene muchos resultados. A esto le llama, cuando vale esto, él dice que la coálgebra C tiene la outpick property. Y tiene muchos resultados del estilo, si la coálgebra tiene una graduación, como decís vos, vale esto, o si cumple alguna condición de inyectividad del módulo regular también. O sea, en casi todos los contextos razonables es algo que vale. Después, si querés, te paso la referencia. Ah, dale, gracias. No, nada. Entonces, nada, para terminar quería contar más o menos qué pinta tiene ese isomorfismo, porque en espíritu es el mismo isomorfismo, nada más hay que adaptar la construcción a este otro contexto. Y el punto es el siguiente: hay una forma relativamente fácil de fabricar bicomódulos inversibles, que es a partir de torcimientos del comódulo regular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo digo lo siguiente: si vos tenés X un comódulo sobre C, y phi es un automorfismo de coálgebras de C, entonces lo que puedo hacer para darle una estructura nueva de comódulo, a ponerle que esto es a izquierda, lo que puedes hacer es aplicar la que ya tenías, y ahora sobre el primer factor torcé por este automorfismo. Entonces la composición esta te da una nueva coacción a izquierda. Y no es muy difícil probar que si X es un bicomódulo y torcés la estructura izquierda, el bicomódulo lo que obtenés sigue siendo un bicomódulo con ahora la estructura torcida a izquierda y la derecha la que tenías. Y también puedes torcer a izquierda y a derecha en simultáneo. ¿Ok? Y esta cosa, o sea, el comódulo, o sea, si X es un bicomódulo, el comódulo que obtenés torciendo así, lo llamás X sub phi, a izquierda. ¿Ok? Y en general voy a escribir esto para el bicomódulo que se obtiene a partir de X, torciendo la estructura izquierda por phi y la estructura derecha por psi. ¿Ok? Esto de nuevo, a mí no me resultó familiar porque no conocía la construcción análoga para módulos, pero es una construcción más familiar quizás, la de torcimiento de módulos por un automorfismo de álgebras. Bueno, y valen tres propiedades muy sencillas que son manipulación algebraica, medio pava la demostración, pero las incluyo. Es que si vos torcés a ambos lados por el mismo automorfismo de coálgebras, el bicomódulo que obtenés es isomorfo al que arrancaste. Entonces, en particular, esto te dice que esto está bueno porque podés restringir tu atención a los que son torcidos a un lado solo. ¿No? Porque si tenés algo que está torcido a ambos lados, bueno, esto es lo mismo que
componer con torcer de nuevo por la inversa. Y ahora esto es algo que es solo torcido a la derecha, ponele. Esto usa justamente este paso de acá. En realidad acá en rigor tendría que poner esto. O sea, estoy agarrando el módulo ya torcido y lo vuelvo a torcer ahora con beta menos 1. Acá estoy usando la segunda propiedad, que es que los torcimientos se pueden componer de una forma razonable. Esto esencialmente dice que si tenés un módulo que es torcido y lo volvés a torcer, entonces eso es isomorfo al torcimiento dado por las composiciones. Hay que tener un poco de cuidado porque acá este se da vuelta, pero es nada. Esa identidad es simplemente sentarse un rato y escribir que vale. Y la última de estas identidades útiles de cálculo te dice que esto es isomorfo a esto. Nunca puedo dibujar bien ese cuadradito. Ahí va. Que eso te dice que torcer un torcimiento a ambos lados lo puedo descomponer como un torcimiento a un lado. Y de hecho este factor se puede sacar, ¿no? No, creo que quiero dejarlo. O sea, ¿por qué estoy enunciando todo esto? Porque gracias a estas propiedades formales que tiene esta idea de torcimiento, lo que va es lo siguiente. Fíjate qué pasa si agarrás el comódulo regular y lo torces a izquierda por un automorfismo. Y bueno, yo digo que si lo cotensorizás por el mismo pero torcido a derecha, y bueno, lo que te da esto, justamente por la identidad 3, es que esto es isomorfo a esto. Y ahora por la identidad 1, esto es simplemente C. Entonces, lo que probé acá es que este tipo tiene como inversa derecha este otro. Y una cuenta muy similar te muestra que también es inversa izquierda. Entonces, siempre que torces al comódulo regular por un automorfismo a un lado, obtenés un bicomódulo inversible. ¿Ok? Y eso está bueno porque en principio te da un mecanismo para producir bicomódulos inversibles, que en principio no es evidente cómo fabricarlos. ¿Ok? Y además, el hecho de que estas cosas se compongan bien, en el sentido de la identidad 2, te dice que hay una flecha de grupos, así. Donde acá a un automorfismo alfa lo mandás simplemente a la clase de C torcido por alfa. Por lo que dije recién, este bicomódulo es inversible para el producto cotensorial. Entonces esta flecha tiene sentido y justamente la identidad 2 te garantiza que este morfismo es de grupos. Entonces eso es un primer acercamiento porque, bueno, nada, al menos ahora no sé cómo es el grupo de Picard, pero al menos sé que hay un morfismo de un grupo que tengo más chance de entender a él. Bueno, y entonces si esto lo llamo tita, el resultado es esencialmente que bajo condiciones favorables tengo un isomorfismo en tita. ¿Ok? Y las condiciones favorables son las siguientes, es que lo que tengo que pedirle a C es que sea una coálgebra. Acá de nuevo, insisto, este teorema es ahora sobre especies. ¿Ok? Esto es algo que en principio no estaba respondido por el trabajo de Yang. Entonces lo que tenés que pedirle en principio para que funcione esto, o al menos un juego de hipótesis que hacen que esto sea cierto, es pedirle que C sea una coálgebra conexa, y enseguida explico qué es eso, y tiene que ser indescomponible como C comódulo a ambos lados. Entonces,
tita es un iso. ¿Ok? Y en el contexto de especies, conexo significa que C evaluado en el vacío es un espacio de dimensión 1, o sea, es K. ¿Ok? Y eso no es una hipótesis restrictiva porque en general, de nuevo, como mis coálgebras normalmente vienen de construcciones combinatorias, usualmente las construcciones combinatorias usuales siempre sobre el vacío dan exactamente una cosa que es la construcción vacía. Entonces, por ejemplo, no sé, los posets son conexos, medio que cualquier cosa que te imagines es conexa, la exponencial es conexa, no sé. Creo que todos los ejemplos que dije al principio son conexos. Entonces esa hipótesis no es demasiado fuerte. Y la condición de indescomponibilidad es un poco técnica, pero es necesaria, y de nuevo los ejemplos importantes que uno considera es algo que se cumple. ¿Cómo estoy de tiempo, Chris? Si tengo 10 más, cuento un poquito más. Sí, dale, no hay problema. Ok, buenísimo. Entonces, no voy a decir mucho de la demostración, pero quiero dar una idea de los 2 o 3 pasos que se necesita para probar esto. El primer paso es ver que todo bicomódulo inversible es isomorfo a un lado, enseguida digo qué significa esto, al comódulo regular C, o sea, C. Esto quiere decir que no necesariamente es isomorfo a C como bicomódulo, pero sí lo es como comódulo a izquierda o como comódulo a derecha. Que eso en principio es algo que, si querés que sea cierto, este enunciado tiene que pasar, porque este bicomódulo, que es solo torcido a derecha, a izquierda es isomorfo a C. Entonces, si tengo alguna esperanza de que esto pase, el punto 1 necesariamente tiene que ser cierto. Y esto, en el contexto de especies, es cierto siempre que tengas esta hipótesis de indescomponibilidad. ¿Ok? Volviendo a lo que preguntabas vos hace un rato, para coálgebras graduadas es cierto, en espacios vectoriales, porque tenés, o sea, la herramienta técnica necesaria para hacer eso es usar Nakayama graduado para comódulos, pero eso también vale una vez que uno se sienta a descifrar qué significa. Y justamente lo que usas acá en especies es que en especies tenés casi como una graduación gratis, que es la que es la dada por esta estratificación en conjunto de distinto cardinal. Entonces, esa parte se adapta bastante razonable, usando la misma idea de usar un Nakayama graduado ahora para especies, pero además necesitas esta hipótesis extra de que sea indescomponible a ambos lados en la demostración. Entonces, una vez que uno tiene eso, uno prueba que si X es isomorfo a C a un lado, o sea, como comódulo a izquierda o a derecha, entonces necesariamente X es isomorfo a una forma torcida. Entonces, combinando 1 y 2, lo que sabes es que ahora todo elemento del grupo de Picard es isomorfo a un lado, al lado izquierdo, ponerle al C, y el punto 2 te dice que entonces es una forma torcida. Entonces la conjunción de 1 y 2 te dice que este tita es un epi. De nuevo, la demo de 2 es relativamente razonable, pero la demo de Zhang, de nuevo, para este paso, usa explícitamente cuál es la estructura monoidal, y en principio no sé si es cierto en un contexto más general. Y la adaptación de la demo fue usando cosas concretas de cómo es la estructura monoidal para especies. Y el último paso es probar que el núcleo ¿cómo es? Lo que quiero decir es que el núcleo de tita es fácil de caracterizar. En el caso de coálgebras, es una generalidad que
esto coincide con el grupo de automorfismos interiores de coálgebra, que hace falta decir explícitamente qué es el grupo de automorfismos interiores, y lo voy a decir en el caso de especies. Esto sí creo que se puede dar una definición más general, o sea, que no solo funciona para especies, sino en general. Decimos que un automorfismo de coálgebras es interior, o sea, alfa es interior, si es de esta pinta. O sea, un automorfismo interior de álgebras es simplemente conjugar por un elemento inversible. En el caso de coálgebras es hacer el análogo, ¿no? Es primero con multiplicar, después con multiplicar de nuevo, y en las puntas aplicar un U inversible, y ese U es un elemento que vive en el dual. Esto es el OM de CK, que bueno, en el caso de nuestra estructura monoidal, el K, este K es el 1 de la estructura monoidal, ¿ok? Bueno, esto es un poquito técnico lo que voy a decir ahora, pero el punto es que C es una coálgebra y 1 es una álgebra. Entonces, cuando eso pasa, este OM tiene una estructura de producto de convolución. Entonces, lo que pido es que este U sea inversible para ese producto de convolución, y esta inversa es en ese sentido. Entonces, uno, después de digerir esto un buen rato, se convence de que este es el análogo natural a lo que es un automorfismo interior de álgebras, porque este U hace las veces de escalar que conjuga, entre comillas. Perfecto. Y el punto es, esta es la noción que funcionaba para coálgebras asociativas, y para coálgebras en especies es más o menos fácil probar que en el caso en que C sea conexa, esto es el grupo trivial. Entonces, en particular, el morfismo S es uniso porque es inyectivo también. Y eso la hipótesis de conexión lo hace más o menos evidente, porque si el álgebra es conexa, este OM, este 1 es el 1 de la categoría de especies y vale K solo en el vacío, y en otros lados da 0. Entonces, dar un elemento de este OM se corresponde a simplemente dar un elemento dar una transformación lineal de C del vacío a 1 del vacío. Y en particular, en el caso en que esto es conexo, eso es simplemente dar un escalar, precisamente. Y cuando uno se sienta y dibuja los diagramas adecuados, eso hace que esta cuenta se simplifique mucho y termina quedando que los interiores en ese caso son solo el neutro. Bueno, esa es, grosso modo, la idea de la demostración. Y esto es simpático porque en principio nosotros habíamos calculado el grupo de Picard para E a mano, o sea, explícitamente construyendo cuáles son los bicomódulos inversibles, y la cuenta sale, pero no es particularmente difícil, pero son tipo 3 hojas de cuentas, y ahora esto se reduce a calcular el grupo de automorfismos de coálgebras D, y eso es algo que sale mucho más fácil. Y sale que es isomorfo al grupo de unidades del cuerpo. Eso lo hago en la cuentita en un segundo porque realmente es muy sencilla. Si uno tiene un automorfismo de coálgebras de E, lo que tiene que pasar es que tengo que dar un morfismo así, de especies. Y en particular tengo que dar, esto implica dar una transformación lineal de este estilo, ¿ok? Para cada conjunto I. Bueno, este espacio es el espacio de dimensión 1, K, y ese también. Entonces estas flechas te basta con determinarlas cuánto valen el L1, y esto irá a cierto escalar, lambda, que depende del cardinal de I, nada más, por 1, si querés. Entonces, y si decimos que el cardinal de I es n, esto es simplemente lambda n por 1. Entonces, si quiero entender cómo es un automorfismo de coálgebras D, me basta con determinar qué pinta pueden llegar a tener estos lambda n's para cada n. Y lo que necesito es, como quiero que sean automorfismos de coálgebras, bueno, mínimo necesito que sean todos distintos de 0, porque si no, no serían automorfismos.
Y en segundo lugar, necesito que sean compatibles con la comultiplicación. ¿Y qué me dice eso? Bueno, me dicen que si acá voy de EI a EI por phi, y acá como multiplico, acá paso a esta suma, y acá vendrá la aplicación sumando a sumando de phi tensor phi. Entonces, finalmente, lo que tiene que pasar es que el 1, por un lado, por acá, va a lambda sub cardinal de i. Acá baja, no sé por qué cambié de color, acá baja a la suma de todos estos unos, o más precisamente, si querés, es el 1 de j tensor el 1 de k. Y esto, por un lado, va a parar a esta suma, a la suma de... Y ahora, el 1 de j, cuando le aplico phi, va a parar al lambda del cardinal de j, y el 1 de k va a parar al lambda cardinal de k. Y esto, por otro lado, la flecha que baja acá, manda esto a la suma de estos lambda i's. Entonces, en consecuencia, lo que sale es que lo que tiene que pasar es que el lambda asociado al cardinal de i tiene que ser igual al producto de lambda j por lambda k, siempre que j y k sean una descomposición de i, ¿no? Y eso es lo mismo que decir que j k sea igual a i. Y uno mira esto un rato y se convence de que la única forma de resolver todos estos juegos de ecuaciones a la vez es pedir que el lambda asociado a un cardinal sea simplemente un numerito tau fijo elevado a ese cardinal, ¿no? Si yo hago eso, por ejemplo, esta identidad se cumple, porque esto es tau i igual a tau a la j por tau a la k, y justamente eso se suma, ¿no? Y... ok, entonces concretamente todo este cuenterío te dice que un automorfismo de coálgebras de E te queda completamente determinado por quién es este numerito tau, que es un numerito no nulo en el cuerpo de base. Y cuando escribís cómo se componen, dos de ellos te queda que se componen multiplicándose, y entonces tenés este automorfismo acá. Que insisto, esta cuenta es mucho más sencilla que ponerse a clasificar los comódulos inversibles sobre E a mano, que es algo que está codificado en la complejidad de este resultado de arriba. Eso es para un ejemplo donde, muy sencillo, ¿no? De E, que es como la más fácil de todas. En general, calcular el grupo de automorfismo de una coálgebra no es algo tan sencillo. Y para que se den una idea de cómo crece la complejidad de esto, hicimos esta cuenta para el ejemplo 2 de dificultad, que es la especie de órdenes totales. No sé si es el ejemplo 2, pero es una especie muy accesible, que tiene una estructura de coálgebra relativamente razonable. Y ya acá esto no es algo simple. Lo que nos quedó es que no es muy feliz el resultado. Esto se isomorfo al el grupo de automorfismos y en particular PIC de los comódulos sobre esto. Resulta ser isomorfos a los caracteres inversibles de una álgebra de Hopf, que es conocida en la literatura, es la álgebra de Malvenuto-Reutenauer, y son los inversibles para el producto de convolución ahí, creo. Y eso, este grupo particularmente no es algo sencillo de escribir ni a patadas. Así que, o sea, es cierto que es un resultado un poco más explícito que ponerse a calcular el grupo de Picard en principio, pero tampoco es que reduce tanto la dificultad, porque lo traduce a determinar el grupo de automorfismos de coálgebras de una especie, que en principio no es algo particularmente razonable, pero que en algunos ejemplos favorables sí se puede hacer. Y en principio es como que es
algo que uno tiene más esperanza de resolver que el grupo de Picard de una. Bueno, eso es todo lo que quería decir por hoy. Gracias. Gracias, Fer. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Puedo preguntar una Te cosa? escucho, Javi. Obvio, sí. Y para la dual de la de los órdenes totales, que esa tenía una comultiplicación un poco más sencilla, ¿no? Mira, honestamente estos son los dos ejemplos que consideramos. No hicimos demasiados más ejemplos de calcular el grupo de automorfismos, pero me lo anoto. ¿Cómo es la comultiplicación de esa? Y la comultiplicación es que delta de vos tenés un orden en dos conjuntos, te da el orden restringido solo si hay uno que está totalmente al principio y el otro totalmente al final. Es el dual del producto de concatenación. Ok, claro, o sea, el que estoy tomando acá es el de desconcatenación, ¿no? Claro. Pará, desconcatenación. No, ese es el que te digo del Pues estoy dual. mirando. No, claro, el que digo yo, que estoy mirando acá, es ese, el que si vos es el dual del de concatenación, ¿no? Claro, y el que haces vos ahí es el de embarajar. Claro, es partir un orden total en todos los shuffles posibles, ¿no? Claro. O sea, si tenés esto, ponle que este es un orden en A, lo mandás a esto. Sí. Y el que te digo yo es, en vez de toda esa suma, te quedás solo con el sumando en el cual I es todos los primeros y J son todos los últimos. O sea... No, Claro, te o estoy sea, mintiendo. sería algo así. No sé si te estoy entendiendo bien, pero ponele. Sí. Son todas las maneras de concatenarlo. Claro, no se me ocurre una gran notación para esto, pero creo que te entendí, ¿no? Son como los... No, Acá la suma... hay 2 a la n sumandos y acá hay n sumandos. O n más 1 Claro. sumandos. Sí. Ok. No sé, yo en realidad de vivo te preguntaba porque como no sé los automorfismos de coálgebras, pero supongo que si la comultiplicación es Claro, no, complicada... tiene sentido que sea más sencillo por eso. Ah, bueno. Bueno, lo pienso, gracias. O sea, el No, punto justamente es que acá el producto en Malvenuto-Reutenauer es muy parecido, es esencialmente el de pero en la dirección opuesta, digamos. Lo que haces esto tiene una base indexada por permutaciones. O sea, es una álgebra complicada, tiene una base, si querés, de todas las permutaciones del 1n para cada n. sí. Entonces, por ejemplo, tiene sentido multiplicar el elemento 2,1 por el elemento 3,12, ponele. Ok, esto es una permutación de 2 elementos, una de 3, y lo que haces para esto es estandarizás esta para que quede... O sea, el estandarizado de esto es 5, 3, 4. Lo que haces es correrlo para que no se choque con los elementos que tienes acá. Era ¿Se entiende eso? Sí, era uno de los funtores de Fock aplicado a, no sé si a esa Claro, o a creo otra. que es exactamente, es el... No me acuerdo cuál funtor de Fock, evaluado en L, creo, o en su dual. Sí, totalmente. Pero el punto es que el producto acá es hacer todos los shuffles posibles entre este y este otro. En ese sentido es como lo opuesto a lo que estás haciendo acá. O estás juntando en vez de partir, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo, lo voy a pensar. Gracias, Javi. Bueno, no, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces te agradecemos una vez más, Fer. No, gracias a ustedes.